¿Qué pensarías si te dijera que Ferrari pudo haber estado corriendo con un auto modificado, sin que lo supiera ni su propio jefe de equipo, y que el protagonista de esta historia es Lewis Hamilton? Hoy vamos a destapar todo lo que se sabe sobre el hallazgo misterioso que enfureció a Fred Vasseur y que amenaza con fracturar a la escudería desde adentro. Fred Vasseur, con años de experiencia para detectar problemas antes de que se hagan públicos, decidió que no iba a esperar ningún informe técnico. Caminó directamente hacia el SF-25 de Hamilton tras la sesión, apartó a los mecánicos y, con la precisión de quien sabe exactamente qué buscar, revisó la parte trasera del auto. Lo que encontró no estaba en ningún plano aprobado ni discutido en reuniones de desarrollo. Era un ajuste aerodinámico integrado tan sutil que, a simple vista, podría pasar por un componente estándar. Ese hallazgo fue el detonante inmediato. La pieza no estaba registrada en el inventario oficial y, lo más grave, ningún ingeniero había informado sobre su instalación. Vasseur, conocido por su carácter firme, exigió explicaciones en el momento, pero lo único que recibió fueron evasivas y un silencio que olía a encubrimiento. Ese mismo día, ordenó iniciar una investigación interna que se extendió más allá del departamento de aerodinámica, incluyendo áreas de logística, control de calidad y gestión de componentes. Mientras tanto, en el paddock, los rumores empezaron a correr como pólvora. Algunos hablaban de un sabotaje interno, otros de un intento clandestino por probar un desarrollo sin autorización oficial. Para Hamilton, el descubrimiento significaba que había estado compitiendo con un auto que no respondía como debía, y que su lucha en la pista no era solo contra McLaren o Red Bull, sino contra algo mucho más cercano, su propio equipo. Las pruebas privadas en Mugello, que originalmente estaban programadas como una simple sesión de ajustes finos y recolección de datos, se convirtieron en un examen clínico del verdadero estado del SF-25. Fue un día despejado en la Toscana, con el circuito ofreciendo sus largas rectas y curvas de alta velocidad exigentes, perfectas para evaluar la estabilidad y carga aerodinámica del auto en condiciones controladas. Hamilton, con la concentración fría de quien ha pasado miles de horas en pruebas, completó vueltas a ritmo creciente, buscando el límite real del auto. Al principio, las sensaciones eran ambiguas. En los sectores lentos y medios, el auto parecía responder con la precisión esperada, pero apenas entraban en escena las curvas rápidas, surgía un fenómeno inquietante. El volante transmitía una leve inestabilidad, como si la parte trasera no estuviera bien anclada al asfalto. El británico, acostumbrado a detectar problemas milimétricos en el comportamiento del auto, sabía que no se trataba de un simple tema de puesta a punto. La telemetría empezó a revelar lo que sus manos ya habían sentido: una pérdida progresiva y constante de carga aerodinámica en zonas de alta velocidad, especialmente en el segundo sector del trazado, donde Mugello exige una respuesta perfecta del flujo de aire y la suspensión trasera. Los datos mostraban caídas de rendimiento que no se podían explicar solo con el desgaste o las variaciones de combustible. Era un patrón repetitivo vuelta tras vuelta, que indicaba un defecto profundo, no una falla puntual. Los ingenieros revisaron los ajustes e incluso simularon escenarios extremos para forzar una respuesta diferente, pero el problema persistía. La conclusión preliminar fue devastadora. No se trataba de un mal ajuste, sino de un vicio de diseño incrustado en la arquitectura del SF-25. La correlación entre los datos del túnel de viento y el comportamiento real en pista estaba rota, lo que significaba que muchas de las decisiones de desarrollo tomadas en Maranello podrían haberse basado en información engañosa. Para Hamilton, ese día fue una revelación amarga. En privado, confesó a personas de su círculo que el auto no solo necesitaba ajustes, sino una revisión estructural para ser realmente competitivo. Las esperanzas de encontrar un punto de inflexión en Mugello se convirtieron en la certeza de que la temporada sería una lucha cuesta arriba, y que lo descubierto en Austria podría ser solo la superficie de un problema mucho más profundo.
El análisis técnico del SF-25, hecho a partir de los datos recolectados tanto en carrera como en sesiones privadas, no dejaba lugar para el optimismo. Lo que al principio parecía una suma de pequeños ajustes mal calibrados, se reveló como un entramado de deficiencias estructurales y conceptuales que comprometían el rendimiento global del auto. El primer gran punto crítico estaba en la suspensión trasera. Diseñada con la intención de optimizar la transferencia de carga aerodinámica al difusor, presentaba una falta de rigidez que, bajo condiciones de alta velocidad y carga lateral, provocaba microflexiones no previstas. Estas deformaciones alteraban la altura del auto respecto al asfalto, desestabilizando el flujo de aire bajo el fondo plano. El resultado era devastador: pérdida repentina de carga aerodinámica en las curvas más rápidas y dificultad para mantener la tracción al salir. En un campeonato donde las décimas definen posiciones, este defecto representaba una sangría de tiempo imposible de ignorar. La segunda gran herida del SF-25 estaba en la correlación entre los datos del túnel de viento y el rendimiento real en pista. Las simulaciones CFD indicaban un comportamiento ideal con valores de carga y resistencia perfectamente balanceados, pero en circuito, esos números se venían abajo. Esto apuntaba a que la metodología de validación en fábrica estaba fallando, ya fuera por errores en la calibración del túnel o por una lectura incorrecta de los modelos virtuales. El impacto de esta discrepancia era doble. No solo se desarrollaban piezas basadas en datos erróneos, sino que cualquier mejora posterior debía pasar por un proceso de verificación real costoso y lento antes de considerarse confiable. A esto se sumaba un problema de gestión térmica en el sistema de frenos traseros. El diseño de los ductos de enfriamiento, pensado para optimizar la aerodinámica exterior, comprometía el flujo de aire hacia los discos y las pinzas, provocando picos de temperatura que modificaban la presión interna de los neumáticos. Un aumento mínimo de 0.2 bares en plena carrera bastaba para alterar el punto de contacto del neumático con el asfalto y degradar el ritmo vuelta tras vuelta. Por último, el sistema de gestión hidráulica mostraba una debilidad persistente. No era una falla obvia a simple vista, pero en condiciones extremas, especialmente en cambios rápidos de dirección, se manifestaban pequeños retrasos en la respuesta, obligando al piloto a corregir con antelación. Esto no solo agotaba físicamente a Hamilton y Leclerc, sino que también dificultaba las maniobras más agresivas en clasificación, donde cada centímetro cuenta. El conjunto de estos problemas pintaba un panorama preocupante. Un auto con aspiraciones de campeonato, pero diseñado sobre una base que no respondía a las demandas reales de la Fórmula 1 moderna. Un auto que, para competir contra McLaren o Red Bull, tendría que reinventarse en plena temporada, un desafío tan técnico como político dentro de Maranello. La investigación interna ordenada por Fred Vasseur no solo buscaba identificar el origen de la pieza no autorizada en el SF-25 de Hamilton, sino también destapar las dinámicas de poder que desde hace años se mueven en las sombras de Maranello. Dentro de Ferrari, la política interna es tan compleja como el diseño de un auto de Fórmula 1. Y este incidente se convirtió en el catalizador de tensiones que llevaban tiempo acumulándose. Las primeras entrevistas con ingenieros y responsables de área revelaron un patrón preocupante: versiones contradictorias, omisiones intencionales y un clima de desconfianza que iba más allá del departamento técnico. Había indicios de que ciertos grupos dentro del equipo actuaban con agendas propias, priorizando intereses personales o políticos por encima de los objetivos globales del equipo. Algunos veteranos apuntaban a una vieja fractura interna: la división entre los ingenieros más conservadores, que defendían seguir un camino de desarrollo seguro y probado, y los sectores más radicales, dispuestos a arriesgar con innovaciones agresivas, aunque eso implicara saltarse los canales formales de aprobación. Vasseur sabía que el caso era mucho más que un problema mecánico. Si no se resolvía rápido, existía el riesgo de que la narrativa pública se enfocara en una Ferrari rota desde adentro, incapaz de proteger a sus pilotos y mantener el control de sus operaciones.
Además, el calendario apretado de la temporada dejaba poco margen para reconstruir la confianza. Cada gran premio era una oportunidad para que los rivales, McLaren, Red Bull e incluso Mercedes, explotaran cualquier debilidad visible. La polémica del SF25 llega en un momento donde cada punto en el campeonato vale más que nunca, con McLaren consolidando su dominio gracias a un desarrollo aerodinámico que sigue evolucionando desde 2024, y Red Bull recuperando terreno en circuitos de alta velocidad. Ferrari no puede darse el lujo de perder ni un ápice de margen competitivo. El incidente de la pieza no autorizada, sumado a los defectos estructurales detectados en Mugello, amenaza con desviar recursos críticos hacia la resolución de conflictos internos, en lugar de enfocarlos en mejoras de rendimiento. Un solo abandono o un resultado fuera del podio en esta fase inicial puede significar perder el tren en la lucha por el campeonato de constructores. Y aunque la temporada es larga, las oportunidades para recuperar terreno se reducen drásticamente cuando la competencia directa es capaz de introducir mejoras efectivas casi en cada gran premio. Vasseur lo sabe. Si Ferrari no presenta una solución tangible antes del Tour Europeo, el resto del año se convertirá en un ejercicio de contención más que de ataque. Para Hamilton, el panorama es doblemente complicado. Su llegada a Maranello se había vendido como el comienzo de una nueva era, una combinación de experiencia y hambre de títulos que debía devolver a Ferrari a lo más alto. Pero con el SF25 en duda, su narrativa personal corre el riesgo de transformarse en la de un campeón atrapado en un proyecto inestable. Cada fin de semana en el que McLaren o Red Bull le ganen, se convierte en un argumento para quienes dudaban de su fichaje, y esa presión externa, sumada a la interna, podría afectar su rendimiento y su relación con el equipo. A nivel estratégico, el incidente incluso podría condicionar la futura alineación de pilotos. Si la tensión entre los sectores internos de Ferrari se intensifica y Hamilton percibe que no le están dando un auto capaz de ganar, más allá de 2025 no habría garantías. El mercado de pilotos, ya agitado con movimientos inesperados en Red Bull y Mercedes, podría ver a Hamilton como una pieza clave para un efecto dominó que altere por completo la parrilla de 2026. La pregunta que flota en el paddock es si Ferrari tiene la capacidad y la voluntad de cerrar filas para transformar esta crisis en una oportunidad de cohesión y mejora. Si lo logra, la temporada aún podría salvarse. Y la historia recordará este episodio como el punto de inflexión que encendió la reacción del equipo. Pero si falla, lo ocurrido con el SF25 quedará marcado como el inicio de una caída que ni la experiencia de Hamilton ni el talento de Leclerc pudieron evitar.